Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast sobre los derechos humanos. Hoy vamos a hablar sobre algunos temas muy interesantes y sobre todo importantes para entender cómo funcionan nuestros derechos y por qué son tan fundamentales en la sociedad. Mi nombre es Victoria y tenemos a dos invitados muy especiales. Mi nombre es Joseph. Y mi nombre es Sara. Para empezar, hablaremos sobre una pregunta muy interesante. ¿Crees que hay derechos más importantes que otros? Pues nosotros pensamos que no. Yo pienso que todos los derechos humanos son igual de importantes porque están diseñados para garantizar la dignidad y las libertades de todas las personas. No puede decirse que el derecho a la vida, por ejemplo, sea más importante que el derecho a la educación o a la libertad. Todos están conectados y se refuerzan entre sí. Exacto. Los derechos humanos son universales. Esto significa que pertenecen a todas las personas sin excepción y que no se pueden dividir o clasificar como más importantes o menos importantes. Si un derecho falla, es muy probable que otros también se vean afectados. Entonces, si todos los derechos son iguales, ¿por qué creen que existan grupos que necesiten una protección especial? Pues eso ocurre porque en la realidad no todos tienen las mismas oportunidades para hacer valer sus derechos. La discriminación, la desigualdad económica y los prejuicios hacen que algunos grupos sean más vulnerables que otros. Claro, pensamos en las comunidades indígenas, las mujeres o las personas con discapacidad, aunque en teoría tienen los mismos derechos. Muchas veces se enfrentan barreras que les impiden ejercerlos realmente. Entonces, ¿eso significa que tienen más derechos que otros? En teoría no debería ser así, pero en la práctica sí parece que algunos grupos reciben más protección, porque necesitan ese respaldo adicional para que realmente se cumplan sus derechos. Exacto. No es que tengan más derechos, sino que necesitan medidas específicas para garantizar que tengan acceso real a los mismos derechos que todos. Ahora prestaremos otra cuestión importante. ¿Qué pasa cuando los recursos son limitados? ¿Se pueden garantizar los derechos humanos en esas condiciones? Nosotros creemos que no. Si los gobiernos no tienen suficientes recursos para garantizar, por ejemplo, el derecho a la educación o a la salud, es difícil que esos derechos sean efectivos para todos. Pero eso no significa que no se puedan buscar soluciones. La clave está en que los gobiernos deben priorizar la protección de los derechos fundamentales y buscar alternativas para garantizar el acceso básico a esos derechos. Entonces, para cerrar, ¿creen que hemos avanzado en la protección de los derechos humanos? Pues sí, definitivamente ha habido avances. Por ejemplo, pensemos en la abolición de la esclavitud durante el virreinato. La esclavitud era una práctica normalizada, pero en la Constitución de 1917 en México finalmente fue abolida. También hemos avanzado en temas de igualdad de género, derecho a la educación y protección contra la discriminación, pero todavía hay muchos retos por resolver, especialmente en temas de violencia y acceso a la justicia. Hasta Bueno, ahora para terminar, Vicky, ¿me podrías decir 5 conceptos que tengan que ver con los derechos humanos? Claro, uno de ellos podría ser la universalidad, ya que los derechos humanos aplican a todas las personas en todo momento y lugar. Otro es la indivisibilidad, ya que pues no se pueden dividir ni priorizar unos sobre otros. De hecho, es lo que estábamos diciendo a lo largo de todo el podcast, que no hay derechos más grandes que otros. También la igualdad y la no discriminación. Se preguntarán por qué. Bueno, pues todas las personas tienen los mismos derechos sin importar sus diferencias. Sara, ahora tú me podrías mencionar 5 ejemplos de derechos humanos. Sí, pues entre uno de esos 5 está la libertad de expresión, que pues prácticamente es el derecho a expresar nuestras ideas y opiniones sin miedo a represalias. Otro sería el derecho a la educación, que pues prácticamente garantiza que todas las personas puedan acceder a una educación de calidad. También está un derecho muy importante que es el derecho a la salud. Ese derecho asegura el acceso a servicios de salud y bienestar físico y mental. También podría ser el derecho a un juicio justo, que garantiza que toda persona será tratada de manera justa ante la ley. Y por último, prohibición de la tortura. Quiere decir que ninguna persona debe ser sometida a tratos crueles o inhumanos. Pues eso ha sido todo por hoy. Esperamos que esta charla haya sido útil para entender mejor qué son los derechos humanos y por qué es importante para protegerlos. No sé si gusten agregar algo más.
No olviden que todos tenemos la responsabilidad de respetar y promover los derechos humanos en nuestra vida cotidiana. Gracias por escucharnos. No se pierdan nuestro próximo episodio donde hablaremos sobre los derechos sociales y culturales. Hasta la próxima. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales.